Hola, ¿cómo están? Gusto saludarlos. Para el día de hoy les traigo unas deliciosas almojábanas colombianas. Los ingredientes a utilizar son 800 mililitros de leche cortada, una libra de queso duro. Si no encuentran queso duro, lo pueden hacer con queso semiduro. Y si no encuentran la leche cuajada, también la pueden hacer con leche normal o con cuajada. Una libra de maíz trillado. Lo estuve remojando, lo tuve en remojo durante 3 días. En esos 3 días se le cambió el agua en la mañana y por la tarde. 200 gramos de azúcar, 15 gramos de bicarbonato, 30 gramos de anís en grano y 60 gramos de maicena, fécula de maíz. Para empezar, lo primero que vamos a hacer es moler el maíz. Entonces vamos a molerlo. Ya le hice la primera molida al maíz. Lo molí en una parte un poquito no tan fino. Entonces ahora le vamos a echar la segunda molida un poco más fino y lo vamos a moler con el queso. Y una vez molido el maíz por segunda vez, vamos a moler ahora el queso y lo vamos a moler con la fécula de maíz, maicena. Lo partimos en pedazos pequeños para que nos quede más fácil la molida. Y así está quedando la molida del queso, el maíz y el bicarbonato. Bueno, ya terminamos de molerlo. Se molió 2 veces con el queso y el bicarbonato. Ahora vamos a echarle el azúcar. Yo tengo aquí 200 gramos de azúcar, pero a mí me gusta ir probando. El queso costeño es saladito, entonces no hay necesidad de echarle la pizca de sal, porque el queso es una combinación de sabores de lo salado con lo dulce. El queso costeño, el queso duro, es un poco salado, tampoco está en cantidad, pero sí tiene un poquito de sal. Entonces ahí hace la combinación con el azúcar. Tenemos el anís en grano. El anís en grano le da un sabor muy agradable a las almojábanas. Ustedes también lo pueden moler, también le pueden moler el anís en grano. Le vamos a echar 2 papeleticas de anís en grano. Y vamos a revolver. Las manos ya yo me las lavé, porque ahorita tengo que ir amasando con la mano. Si ustedes quieren se pueden poner guantes, y si no, con las manos limpias. Como es algo para acá, para la casa, pues no se va a comercializar, entonces lo vamos a hacer sin guantes. Le vamos echando la leche cortada. Vamos echando poco a poco para que no nos vaya a quedar demasiado aguado. También se le puede echar mantequilla si es de su agrado. Vamos echándole poquito a poco. Esta es leche cortada de bolsa. Me gusta más cuando la leche cortada no es de la bolsa, sino es de la caneca, porque se corta más rápido.
Esta demora más días en cortarse. Nosotros tenemos que tener la cantidad de la leche, pero no se dice que se le va a echar toda, sino que por si acaso vamos necesitando, tenemos ahí la leche. Bueno, ya terminé de amasar, el horno lo prendí en 180 grados. Vamos a echarle aceite donde voy a meter las almojábanas para que no se vayan a pegar. Vamos cogiendo. Miren. Ya está. ¿Cómo se sabe que ya está la masa? Porque no se cuartea, miren. Ya no se pega, ya está la masa. Entonces hacemos unas bolitas. Y le hacemos el huequito aquí. En el medio. El tamaño, si son para la venta, ustedes la pueden pesar o le pueden hacer el modelo que quieran, si no la quieren hacer con huequitos, pero por acá por la costa se usan con los huequitos. Este es el modelo de almojábana que se hace por acá en la costa. Tenemos la otra, hacemos el huequito. No me están quedando iguales. Esta está más grande que esta. En esta me pueden caber unas 6 por ahí más o menos. La podemos hacer aquí mismo, miren, la ponemos ahí mismo donde se van a asar. Ahí le hacemos la hormita y le hacemos el huequito. Ahí está, ahí salieron 6. La vamos a llevar al horno. Las otras las voy a colocar en otro recipiente que tengo. Vamos a llevar esta al horno. Ahí la llevamos al horno, la vamos a dejar por unos 20 minutos. Aunque el tiempo depende del horno de ustedes. Yo lo voy a dejar por 20 minutos. Vamos a ver si ya están las almojábanas. Miren, ya están las almojábanas, las vamos a sacar. La primera tanda de almojábanas, vamos a sacarla para seguir echando más. Así quedaron las almojábanas, me salieron 16 con 1 libra de maíz trillado. Si les gustó este video, regálame un me gusta.